Los que han recibido luz y oportunidades deberían, como administradores de Dios, apuntar hacia la perfección y nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla a las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o cultivadas. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección con tu amigo Jorge Vázquez. Hoy miércoles 15 de diciembre del 2021, el título es Un profeta como yo. Vamos a ver quién expresó esta frase. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y vamos a descubrirlo cómo se aplicó en el Nuevo Testamento. Gracias por sintonizarnos, gracias por suscribirte al canal y te invitamos a que puedas unirte, compartirlo con tus amigos, con tus hermanos de iglesia y que el mensaje pueda seguir llegando a muchas personas. En este día la lección de la escuela sabática nos llevó a que estudiáramos el libro de Deuteronomio capítulo 18. En repetidas veces el Señor le había advertido al pueblo de Israel que no siguieran las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Es el mismo mensaje para el día de hoy, que no sigamos esas prácticas que están alrededor de nosotros. Quizás en algunos lugares es más fuerte algunas costumbres o tradiciones. Sin embargo, Dios le dejó al pueblo de Israel que no siguiera en eso. La lección nos llevó a que leyéramos el libro de Deuteronomio, el capítulo 18. Y miren lo que dice el versículo 14, que era lo que les estaba dando Moisés instrucciones. Versículo 14 dice: porque estas naciones que vas a heredar, al lugar donde iban a llegar, escuchan, mire, dice, a brujos y a hechiceros, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Les estaba dando un mensaje claro, era específico: no escuchen a estas personas, y les da las características. Además, del versículo 10 al versículo 11 del mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 18, Moisés le dice qué es lo que no iban a aprender a hacer. Por ejemplo, dice del versículo 10 en adelante, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y es que habían tradiciones que estaban en los pueblos en donde iban a llegar que hacían esto. Dice: ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a espíritus, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Era el mensaje, las indicaciones eran claras y precisas, que era lo que el pueblo de Israel no iba a hacer. Hoy es lo mismo, el mismo mensaje. Todo este grupo de personas hay que evitarlas, o hay que evitar practicar ese tipo de cosas. El pueblo de Israel, Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo perfecto, un pueblo que estuviera preparado. Ahora, ¿por qué no iban a hacer eso? Porque no iban a tener necesidad. Miren lo que dice el versículo 12, cuáles iban a ser las consecuencias. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Porque ellos no se han convertido, ellos practican eso, es que son expulsados de sus naciones. Les está dando el mensaje, cuál iba a ser la consecuencia también para ellos. Ahora, ¿por qué no tenía necesidad del pueblo de Israel? Porque hoy nosotros no tenemos necesidad de llegar a un hechicero, a un encantador, a alguien que consulta a los muertos. ¿Por qué no? Mire que dice el versículo 18 del capítulo 18 de Deuteronomio: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando acerca de Moisés. Moisés era el intercesor. Iba a levantar un profeta, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. No iba a haber necesidad de que al pueblo de Israel llegara a esas personas, porque Dios iba a preparar algo especial para ellos. Jehová les estaba dando las indicaciones. Incluso el mismo Jesús, aquel corderito que estaba representando a Jesús, Jesús iba a venir a darle salvación a ellos. Y lo vino a dar a nosotros. Tiempo después, encontramos en el libro de Hechos que Pedro habla acerca de esto. En Hechos capítulo 3, versículo 22, mire lo que dice Pedro: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Se estaba refiriendo a Jesús. Hablando de Jesús, el versículo 20 usted puede encontrar que la referencia del que se estaba hablando era Jesús,
que es el que iba a venir a cumplir lo que se estaba diciendo. Por eso ellos deberían de arrepentirse. Lo que está aplicando directamente a Jesús, con la idea de que debían arrepentirse por lo que habían hecho. Les estaba haciendo una invitación. Primordialmente fue Jesús en toda la Biblia. Él es el centro de toda la Biblia, es Jesús. Y toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo Jesús y no en diferentes tipos de cosas. Mire lo que dice el evangelismo en la página 354. Todas las grandes verdades de las Escrituras se centralizan en Cristo. Aquel que estaba hablando a Moisés, que iba a interceder por ellos, que iba a estar con ellos, era Jesús. No era necesidad de que recurrieran a ellos, porque el que iba a venir a morir por ellos era Cristo Jesús. Sigue diciendo el libro: debidamente comprendidas, todas conducen a Él. Preséntese a Cristo como el alfa y el omega, el principio y el fin del gran plan de redención. Presentad a la gente temas tales que fortalezcan su confianza en Dios y en su palabra y la induzcan a investigar sus enseñanzas por sí misma. Y a medida que los hombres avancen paso a paso en el estudio de la Biblia, estarán mejor preparados para apreciar la hermosura y la armonía de estas preciosas verdades. El Evangelismo, página 354. Un profeta como yo. Moisés estaba dando a entender que iba a venir un profeta diferente, similar a él, porque él era el que intercedía por el pueblo. Sin embargo, Cristo Jesús vino como un cordero, vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y no fue cualquier personaje, sino es el personaje por el medio del cual tenemos salvación. No demores más en aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Lo que vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, las mismas enseñanzas se cumplieron en el Nuevo Testamento, y también se nos sigue invitando a que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.